Vamos a usar Excel 2010 para representar gráficamente algunos conjuntos de datos. En esta hoja del libro Gráficas tenemos las respuestas de 20.000 personas a la pregunta ¿cuál es su estado actual de salud? Como los datos son de tipo cualitativo, la mejor manera de representarlos es usando un diagrama de barras o un diagrama de torta. Si seleccionamos todos los datos, como son tantos, la mejor manera de seleccionarlos es usando las teclas Control Shift y flecha hacia abajo. Y luego vamos a la pestaña Insertar, aquí en Gráficos Recomendados. Excel nos va a decir que nos recomienda una columna agrupada, que pues no es otra cosa que un diagrama de barras. En este diagrama tenemos en el eje horizontal a las posibles categorías que son bueno, excelente, malo, muy bueno y regular. Y en el eje vertical tenemos las frecuencias. Ahora, Excel nos avisa en la parte de abajo que el gráfico de columnas agrupadas se usa para comparar valores entre algunas categorías. Úselo cuando el orden de las categorías no sea importante. Sin embargo, en nuestros datos hay un orden implícito en nuestras categorías, entonces no es buena idea seleccionar este gráfico que nos está recomendando Excel. Bueno, entonces para hacer adecuadamente nuestro diagrama de barras, vamos a realizar una tabla estadística de frecuencias. Antes de esto, vamos a dar un formato de tabla a nuestros datos. Esto puede facilitarnos su manejo. Entonces seleccionamos nuestros datos usando las teclas Control Shift, flecha hacia abajo, porque son muchos. Vamos en la pestaña Inicio a la parte donde dice dar formato como tabla y elegimos la que nos parezca más adecuada, por ejemplo esta. Aquí nos sale la siguiente ventana que dice dar formato como tabla. Donde están los datos de la tabla, pues sale el rango seleccionado. Y vamos a seleccionar la tabla tiene encabezados. El encabezado de nuestra tabla va a ser el título Estado de Salud. Bueno, ahora vamos a realizar nuestra tabla estadística. Entonces vamos a necesitar dos columnas. En la primera vamos a colocar los posibles estados de salud. Que son malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Y en la segunda columna vamos a colocar las frecuencias. En este caso vamos a elegir la frecuencia absoluta. Damos formato como tabla. Ahora vamos a calcular las frecuencias absolutas. Para eso vamos a usar la función contar.5. Esta tiene dos parámetros. El primero es el rango en donde debemos colocar todos nuestros datos. Y el segundo es el criterio en donde vamos a colocar los posibles estados de salud. Y aquí tenemos el conteo. Ahora, vamos a seleccionar nuestra tabla. Vamos a ir a la pestaña Insertar. Podemos ir a Gráficos Recomendados. Y nos va a recomendar la columna agrupada, o sea, el diagrama de barras. En este caso ya nos aparece organizado. Entonces, hacemos clic en Aceptar. Y está nuestro diagrama de barras. Excel 2010 nos da opciones para modificarlo, como las que vemos en la parte de arriba. Nosotros escogemos la que más nos parezca adecuada. Este gráfico lo podemos modificar. Por ejemplo, en vez de colocar como título frecuencia absoluta, podemos colocar los estados de salud de 20.000 personas, o el que mejor nos parezca. Ahora bien, se dieron cuenta que cuando seleccionamos la tabla y fuimos a insertar gráficos recomendados, también nos apareció un diagrama de torta en esta ocasión. Si hacemos clic ahí, tenemos nuestro diagrama de torta.
En nuestro diagrama también podemos hacer modificaciones, por ejemplo, cambiar el título. Entonces, siguiendo con el orden de ideas, podríamos colocar estados de salud de 20.000 personas. En los diagramas de torta es muy útil que aparezcan los porcentajes para que la interpretación sea más sencilla. Si se dan cuenta, en los diferentes estilos de diseño del diagrama de tortas nos aparece uno en el cual se nos indican los porcentajes. Si queremos los porcentajes, pues seleccionamos este. Ahora vamos a trabajar con datos cuantitativos. Estos en particular están asociados a ciertas categorías. En este caso, podemos también usar diagramas de barras o de torta para representarlo. Seleccionamos la tabla, vamos a insertar gráficos recomendados y nos aparecen efectivamente los diagramas de barras, que aquí Excel los nombra como barras agrupadas o columnas agrupadas, y el diagrama circular o de torta. Entonces, pues elegimos el que nos parezca más adecuado. Por ejemplo, está la barra agrupada, aceptar, y aquí está nuestro gráfico. Esto para datos cuantitativos asociados a ciertas categorías. Ahora, si tenemos datos cuantitativos asociados a ciertos instantes del tiempo que están igualmente separados unos de los otros, lo que hacemos es seleccionar la tabla, vamos a insertar en gráficos recomendados, vamos a elegir un diagrama de puntos y líneas. Entonces podemos elegir este diagrama, hacemos clic en aceptar y obtenemos nuestro diagrama de puntos y líneas. Ahora tenemos datos de tipo cuantitativo que no están asociados a ninguna clasificación o categoría. Para estos datos debemos realizar un histograma de frecuencias, pero antes vamos a ver cómo se calculan algunas medidas descriptivas importantes de estos datos. Para eso vamos a dirigirnos a la pestaña Datos y vamos a hacer clic en donde dice Análisis de datos. Elegimos donde dice Estadística descriptiva y hacemos clic en Aceptar. Aquí debemos colocar el rango de entrada. Entonces, en rango de entrada lo que vamos a hacer es colocar nuestros datos. Enter. En rango de salida colocamos alguna celda. Y luego vamos a seleccionar donde dice Resumen de estadísticas. Aceptar. Y él nos genera los siguientes datos. Aquí encontramos la media, el error típico, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza y otros datos importantes. Por ejemplo, también está el dato mínimo, el cual nos dice que es 48, el máximo que es 93, la suma de todos los datos nos da 1.343.658 y abajo tenemos la cuenta que nos dice que son 20.000 datos. Para hacer el histograma de frecuencias, inicialmente debemos elaborar una tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces debemos determinar cuántos intervalos de clases va a tener nuestra tabla. Eso lo podemos determinar mediante la regla de Sturge, que dice que el número de intervalos es aproximadamente igual a 1 más el logaritmo en base 2 del número de datos. Entonces vamos a calcular acá el número de intervalos según la regla de Sturge. Según la regla de Sturge sería 1 más el logaritmo de 20.000 en base 2. Nos dio 15.28712.4. Eso significa que la regla de Sturge nos sugiere utilizar 15 intervalos. Ahora, vamos a construir una nueva tabla. Inicialmente la vamos a hacer con dos columnas. La primera columna va a tener el límite inferior
del intervalo y la segunda columna el límite superior del intervalo. La longitud de cada subintervalo estará dada por el cociente entre el rango de los datos, que es 45, y el número de intervalos, que es 15. O sea que la longitud de cada subintervalo es 3. Ahora vamos a comenzar a construir nuestros intervalos. Entonces damos formato como tabla si lo deseamos. Y empezamos. El primer intervalo va a empezar en el dato mínimo, que es 48. El siguiente subintervalo empezará en 48 más 3, porque la longitud de cada subintervalo es 3. Listo. Ahora bien, el límite superior, ¿cómo lo calculamos? Pues como el límite inferior más 3, que es la longitud del subintervalo, y obtenemos el límite superior. Ahora vamos a la pestaña Datos, seleccionamos nuevamente la opción Análisis de datos y vamos a elegir histograma. Aceptar, y en rango de entrada vamos a seleccionar a nuestros datos, que en este caso son la altura en pies. En rango de clases vamos a seleccionar a los datos de la columna límite superior. El rango de salida va a ser una celda, por ejemplo esta. Luego seleccionamos la opción Crear gráfico, Aceptar, y obtenemos una nueva tabla y el histograma. Excel nos dibuja el histograma como si fuera un diagrama de barras. Si queremos corregir esto, nos vamos a parar en una barra y hacemos doble clic izquierdo. Nos aparece esta nueva ventana. En ella vamos a elegir como ancho del intervalo 0%. Enter. Y ahora tenemos nuestro histograma. Si queremos completar nuestra tabla, entonces aquí debería ir una columna que se llame frecuencias. Las frecuencias van a ser las que nos salieron acá. Y listo, ahí tenemos nuestra tabla estadística.